Qué bueno poder continuar con lo que vinimos aprendiendo desde el domingo pasado, ¿sí? Martín nos había incentivado y nos había animado y desafiado a ganar almas para Cristo. Hoy vamos a hacer la segunda etapa, ¿sí? Vamos a ver cómo poder hacer eso, y para eso tenemos que pensar en la mejor etapa donde la iglesia crecía, la iglesia veía como mucha gente era convertida al Señor, y fue la primera etapa, la primera iglesia, ¿sí? Cuando pensamos en la primera iglesia, pensamos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Así que les pido a todos que busquen en la Biblia. Más allá de tener la pantalla, ahí vamos a ver los textos, pero busquen. Acostumbrémonos a tener el libro, ¿sí? Abierto, la palabra de Dios, ¿sí? La Biblia, siempre en la mano. Cuando pensamos en Hechos de los Apóstoles, sabemos que fue escrito por el doctor Lucas, quien se mete en la historia a partir del capítulo 16, es un viajero más de los viajes misioneros del apóstol Pablo, pero hoy vamos a ver justo hasta 2 capítulos antes, ¿sí? Para empezar, pasamos la siguiente imagen. Y pensamos en la misión, ¿sí? Hacemos un breve repaso de lo que significa la misión, cuyo sinónimo es comisión, ¿sí? Y es el poder o la facultad que se da a alguien para desempeñar algún cometido, o sea, para desempeñar un encargo. En este caso, sabemos y vemos en Hechos 1:8 que fueron las últimas palabras del Señor, ¿sí? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una misión es la acción de enviar, y es el Señor que envía a sus discípulos a predicar el Evangelio. ¿Lo había hecho ya? ¿Había enviado a sus discípulos a predicar el Señor? Sí, ¿se acuerdan? Vayan de 2 en 2 por las ciudades. Sí, lo había hecho. ¿Y había dado otros mandamientos más? Muchos, ¿sí? ¿Y había enseñado muchas cosas? Sí, el Sermón del Monte y varias cosas más, parábolas y demás. ¿Y había enseñado con su vida, más allá de las palabras? Muchísimo, pero muchísimo más de lo que había dicho, lo había mostrado en persona. Pero pensamos en esta gran comisión como la última palabra del Señor, ¿sí? Pensemos nosotros como padres, ¿sí? Si nos tocaría despedirnos de nuestros hijos, ¿sí? Y sabíamos que son las últimas palabras. Sabemos que el Señor ascendió a los cielos y vive, ¿no? Pero en la tierra físicamente ya no iba a estar más. ¿Qué le diríamos? Lo más importante, lo que para nosotros es lo más importante. Y el Señor ya los había enviado a predicar y demás, pero quiso dejar esto bien claro porque era lo más importante para Él, ¿sí? A veces nos pasa, ¿no? Como padres, yo le digo a mi hija, hija, tienes que poner la mesa, tienes que hacer la tarea, pero sí o sí, lo que más quiero es que ordenes tu habitación, ¿sí? O sea, de todo lo que le mando, una cosa es especial, ¿sí? Bueno, el Señor nos dejó muchos mandamientos y uno de manera especial. Vamos a pensar en la gran comisión. Es la razón de ser de la permanencia de la iglesia en la tierra, ¿sí? Y el misionero es aquel discípulo del Señor que responde al llamado del Espíritu Santo
de expandir el Evangelio. Bueno, vamos al capítulo 4, ¿sí? Siguiente imagen, capítulo 4, versículo 5. Ahí los van a ver salteados. Les dejo para la casa leer, bueno, lo que más puedan del libro de los Hechos. Vamos al 5 y dice así: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, el contexto era que Juan y Pedro estaban encarcelados por haber predicado el Evangelio. Previamente habían sanado a un hombre cojo de nacimiento, los encarcelan, y cuando van los gobernantes a enfrentarse a ellos, ¿qué vuelven a hacer? Predicarles el Evangelio. ¿Sí? Estaban presos por eso, pero sin embargo ellos lo vuelven a hacer, ¿sí? Ese mientras van, en todo momento, en toda mi vida, en toda situación cotidiana, predicar el Evangelio, sea linda o sea fea como esta, ¿sí? Vamos a la siguiente imagen. Ellos estaban, ¿en dónde? Decía el texto, en Jerusalén, ¿sí? ¿Dónde está Jerusalén? Ahí. Y me seréis testigos en Jerusalén. De ahí ascendió a los cielos el Señor, de ahí cayó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y ahí empezó la iglesia a crecer. Siguiente imagen, ¿sí? Y vamos a la primer característica. Vamos a aprender 5 características que debemos copiar de los misioneros, de los primeros misioneros de la iglesia primitiva. En Jerusalén aprendemos sobre Pedro y Juan la obediencia, ¿sí? Ellos sabían que en Jerusalén tenían que ser testigos, estaban siendo encarcelados por predicar el Evangelio y continúan predicando. La obediencia total, 100%, la obediencia ciega, ¿sí? Porque el Señor me dijo que yo predique, por más que esté preso por predicar, sigo predicando. Y la obediencia fácil. Creo que uno de los mayores problemas de la iglesia actual es la falta de obediencia. Y me lo digo a mí, ¿sí? Este mensaje es para todos, principalmente para mí. La obediencia debe ser total. Y hablaba recién de cuando nosotros le pedimos a nuestros hijos que hagan unas tareas, y yo le pedí todas estas cosas a mi hija, y ella sí puso la mesa, sí hizo la tarea, pero la cosa que yo le pedí con más importancia, que era que ordene su habitación, si ella no la hizo, ¿cómo me voy a sentir yo? Muy mal, ¿no? Porque le pedí varias cosas, pero cumplió, no todas, y dejó la más importante sin cumplir. Y así creo que estamos haciendo nosotros, porque podemos estar cumpliendo los mandamientos, ¿sí? Acá los tengo. De no matar, de no cometer adulterio, de no robar, no mentir. ¿Sí? Estamos eligiendo las cosas que quizás nos convienen o no nos son difíciles. Pero no estamos cumpliendo con el más importante, el que el Señor dejó el último minuto de su vida física en la tierra, que es cumplir la gran comisión. Primero de Samuel 15:22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como
como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros, ¿sí? La vida religiosa, las actitudes de un cristiano en carácter religioso, si no hay obediencia y si no estamos predicando el evangelio de salvación a las personas que no conocen al Señor, no sirve, no complacen al Señor, ¿sí? Primer punto, aprendimos en Jerusalén de Pedro y de Juan la obediencia, que podamos realmente ser obedientes 100%, no elegir las cosas que nos gustan o nos convienen, que podamos hacerlo ciegamente, como lo hicieron Pedro y Juan allí en Jerusalén. Vamos a la siguiente enseñanza, la siguiente característica, y nos vamos al capítulo 8. Busquen todos el capítulo 8. Para meternos en contexto, ¿sí? Capítulo 7 es asesinado Esteban, un hombre de Dios tremendo, apedreado y asesinado, y Saulo, quien luego fuera el apóstol Pablo, consentía con la muerte de Esteban. Recordemos que Saulo iba por las ciudades tomando a los cristianos para meterlos en la cárcel, ¿sí? Y para que luego muchos sean asesinados. Y así consentía con la muerte de Esteban. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Me siguen, no? Muy bien. Y volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Versículo 30, acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. 33, y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Pasamos a la siguiente imagen y ya vemos como de Jerusalén nos estamos dirigiendo. En principio, dice que Felipe predicó en Samaria, junto con todos los hermanos esparcidos por Judea y por Samaria. Y después el Espíritu lo llamó. Gaza estaba por aquí, está por aquí más o menos, de un camino desierto de Jerusalén a Gaza, así que por ahí se encontró con este eunuco. Y vamos a la siguiente placa y vemos en toda Judea y en Samaria la enseñanza de los que fueron esparcidos y sobre todo
la de Felipe, ¿sí? Miren, el punto primero fue la obediencia y este es la observación, ¿sí? Observación significa examinar atentamente, significa inquirir, meditar. ¿Qué significa meditar? Meditar significa pensar atenta y detenidamente sobre algo, ¿sí? Justo estaba pensando en mi hermana Mariana hoy, cuando armaba el mensaje, ¿sí? Ayer estaba trabajando y vino un hermano en Cristo al negocio y me dice: che, Matías, qué bueno lo del APEN, están promocionando los cursos. Sí, gracias a Dios ya está el cupo completo. Y él me dice, la verdad, me dice, tendría que ser obligatorio el curso del APEN. En la iglesia tendría que ser obligatorio. Y sí, la verdad que tenés razón. Y creo que tendría que ser obligatorio también el curso de Müller o otro instituto bíblico, Palabra de Vida, u otros que podemos encontrar que son buenos para poder instruirnos. Y pensaba en Mariana, cuando terminaba yo el Müller, lo hice muchos años en Buenos Aires, lo terminé el cuarto año aquí, y Mariana había terminado 2 Müller consecutivos, ¿sí? El querer este libro sobre cualquier objeto que tenga, amar este tesoro y estudiarlo y meditarlo y conocerlo. No es para el evangelista, ni para el maestro, ni para el pastor, es para toda la iglesia. Es el tesoro que Dios nos dio y lo tenemos que amar y lo tenemos que leer cada día y lo tenemos que investigar, ¿sí? Y Felipe era evangelista, pero más allá de ser evangelista, él conocía la Escritura y la explicó desde aquel pasaje del profeta Isaías hasta el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Hermanos, no podemos conformarnos con unos minutitos de Biblia por día. Tenemos que observar el libro y valorarlo como un tesoro. En la antigüedad una Biblia costaba fortunas. A plata de hoy, quizás más de 1 millón de pesos. Y se moría la gente por conseguir una Biblia. Hoy la tenemos en el teléfono, gratuitamente, o nos la dan algún hermano en la calle, o la podemos encontrar en algún lugar que vamos, que te puede llevar la Biblia, pero no la estamos valorando, ¿sí? Y yo, para poder ganar almas y para poder ser alguien que cumpla la gran comisión, debo conocer la Biblia, más allá de mi don y más allá de mi rol y más allá de lo que sea. Todos estamos llamados a la gran comisión, todos estamos llamados a ser misioneros, afuera o en mi ciudad. Pero debemos observar la Biblia y amar este libro para poder predicar el Evangelio. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Se había preparado y cada uno de nosotros nos tenemos que preparar. ¿Queremos que nos vaya bien en la vida? ¿Quién quiere que le vaya bien en la vida? Levante la mano. Hay algunos que no, che, ¿qué pasa? Lo dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar, ¿sí? ¿Meditar qué significaba? ¿Qué significaba meditar? Pensar atenta y detenidamente. El Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita
de día y de noche. Te desafío a que puedas estudiar la Biblia, el día a día leerla en tu casa, en la cámara secreta, y si puedes, hay institutos hoy virtuales, utilicemos la tecnología para la gloria de Dios. La tecnología no es mala, lo malo es cómo la usamos. Hay un montón de recursos, preguntá a los pastores, a los ancianos cuál te conviene y metete a estudiar la palabra de Dios, sea el rol que tenga, cualquier sea tu rol en la iglesia. Vamos a continuar. Hechos 13, ¿sí? Dijimos obediencia, observación, y vamos al capítulo 13 de Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem el que se había creado, junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Miren, el contexto era el siguiente, ¿sí? Pablo se había convertido en el capítulo 8. Ya conocía al Señor. Creo que, no, erré con lo... Ahí está. Sí, ya conocía al Señor, y en los capítulos 10 al 12 había muerto Santiago, que era uno de los tres, junto a Pedro y junto a Juan. Y Pedro vuelve a ser encarcelado y liberado por Dios en un milagro. Y ahí estamos. Y el versículo 4 dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Bueno, vamos al mapa, ¿sí? Ya nos fuimos de Jerusalén, toda Judea, Samaria, para ir a Antioquía, una iglesia local donde Bernabé y Pablo habían estado un año, ¿sí? Antioquía de Siria. Y de ahí llegan a Chipre. Estas ciudades, Salamina y Pafos, en la isla de Chipre, de donde pertenecía Bernabé. Siguiente, por favor. Y vamos y empezamos a este último de la tierra, ¿sí? El mundo conocido en ese tiempo, entre comillas, era toda esa zona, ¿sí? Hasta Europa. Salían de su tierra al extranjero, y ahí vemos la gran enseñanza de la iglesia de Antioquía y fundamentalmente de Pablo y de Bernabé. Fíjense una cosa, la importancia de la iglesia, ¿sí? Y la importancia de la conducta de la iglesia. Allí en el capítulo 11, versículo 26, se los llama cristianos por primera vez a estas personas que habían experimentado el nuevo nacimiento, a la iglesia del Señor, para burlarse de ellos, diciéndoles pequeños Cristos, pero los estaban elogiando porque estaban realmente siguiendo los pasos del Maestro. La iglesia de Antioquía ayuna y ora. Sabemos que el ayuno no es más que más tiempo de oración, ¿sí? El tercer paso, la tercera característica que debemos tener es la oración, ¿sí? Dedicación, trabajo y unión,
¿sí? No hay nada que nos una más como cristianos que orar. Me acuerdo, una vez fui a un campamento de jóvenes, llegamos al lugar que habíamos alquilado y no había agua. Imagínense, un lugar espectacular y no había agua, un problemón, ¿sí? Y llegamos y nos golpeó, pero todos nos unimos a orar y buscamos la forma de poder seguir con gozo el campamento. Y terminó el campamento, al día siguiente conseguimos el agua. Dijimos, gracias Señor que no hubo agua, porque esto nos unió más, esto nos fortaleció más en ti. Hace poco, nuestros hermanos Víctor y Jesse tuvieron que vivir la operación a corazón abierto de Santi. En la noche anterior nos juntamos para orar, fue hermoso, ¿sí? No era entre risas, ni era con alegría, pero era unidos en el Señor, la iglesia, orando. Y para la salvación de las almas nos tenemos que juntar a orar, ¿sí? El enemigo se ha encargado de hacernos creer que la oración no es importante, que no es cool. Hay muchos jóvenes acá, le hablo a los jóvenes personalmente que les gusta hacer juntadas, ¿sí? Chicos, júntense en orar, júntense en orar. Eso es lo que más quiere el Señor y lo que menos quiere el enemigo. Estás con un problema, se juntan, hacen la juntada, en vez de hacer cualquier cosa, oran todos. Júntense en orar y están queriendo la salvación de un familiar o de un amigo o alguien con problemas, júntense en orar. La iglesia primitiva y los grandes cristianos de toda la historia tenían esa característica, oraban, oraban y oraban. Y hoy en día lo estamos perdiendo, ¿sí? Me puedo saber 4 CDs completos, la letra de Hillsong, y te digo todas las canciones y las sé también en inglés, pero no oro. Estamos cambiando las prioridades, ¿sí? Nuestra vida, nuestra batalla espiritual se pelea de rodillas y ahí, en ese momento, oraron y toda la iglesia se unió. Y cuando hablamos de la imposición de manos para Pablo y Bernabé, era que toda la iglesia estaba identificada con Pablo y Bernabé para que ellos vayan a predicar al exterior. Estaban identificándose y diciendo, somos la iglesia, no nos vamos a poder ir todos. Oraron, dijo que el Espíritu les dijo. ¿Cómo habrá sido eso? ¿Con voz audible? La verdad que no lo creo, pero con mucho tiempo de oración y todos dijeron, sí, son Pablo y Bernabé. Y Pablo y Bernabé dijeron, sí, vamos nosotros. Ahí tenemos que pelear, en nuestra cámara secreta, pero también en la mesa familiar y también reuniéndonos con los hermanos y orando como congregación para que el Señor nos muestre qué quiere de nosotros. Dice Efesios 6, 18 y 19, la armadura de Dios funciona solo. Las armas solamente se activan a través de oración, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. ¿Sí? Tenemos que orar por las personas a cuales les predicamos, por aquel que predica, tengo que orar por mí para la vida cotidiana, predicarle a la gente que me rodea, mis afectos, familia, compañeros, vecinos. Necesitamos orar unos por otros. Vamos a el siguiente capítulo, el 14, ¿sí? Dijimos obediencia, observación, oración, y ahora vamos a una enseñanza más, una característica más. 14:1 al 3. Aconteció en Iconio
que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí por mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Seguimos hasta el 7. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Ahí seguimos con el mapa y vamos a ver cómo de Pafos, bueno, en Perge no nos hemos detenido. Ahí hay otra Antioquía, Antioquía de Pisidia, toda la región de la provincia de Galacia, y acá nos vamos a detener en estas 4 ciudades, Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, donde pasan cosas realmente muy, muy tremendas, pero tenemos una enseñanza todavía mucho más tremenda y mucho más desafiante para nosotros. Miren, Pablo y Bernabé, ya, y hasta lo último de la tierra, ya empezaban el viaje a lo que era el mundo conocido, y lo primero que vemos es la osadía, ¿sí? Se detuvieron allí mucho tiempo. Qué particular, ¿no? Empezaron a recibir persecución, empezaron a ser maltratados. ¿Y qué es lo primero que uno hace cuando lo maltratan? Me voy, escapo del problema, ¿sí? Cuando tengas un problema, escapa. Es todo lo contrario a lo que quiere Dios. Cuando prediques el Evangelio, lo primero que vas a tener es oposición, ¿sí? Sin embargo, ellos se detienen ahí. ¿Se detuvieron cuánto tiempo? Mucho tiempo. Miren, la osadía es el atrevimiento. El atrevimiento, aquí en Santiago, la palabra atrevido tiene una connotación negativa por lo general, pero no es así, ¿sí? Dice, qué atrevido. En realidad, el concepto sería qué maleducado cuando alguien hace algo malo, ¿sí? El atrevimiento es algo positivo, sí, justamente el fin es algo positivo. Ellos se atrevieron a seguir predicando el Evangelio cuando estaban siendo perseguidos, ¿sí? Tuvieron valentía. No quiere decir que no tuvieran miedo. Seguramente que le temblaban las piernas, pero iban, oraban y decían, vamos a continuar porque el Señor nos dijo que prediquemos en toda la tierra. Y aquí hay gente que no conoce al Señor y tenemos que predicar. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la persistencia, o sea, la osadía de continuar a pesar del miedo. Recordamos a Tomás, ¿sí? Cuando el Señor tenía que volver a Judea, en Judea estaban esperando también para matar al Señor, y Tomás, que después tuvo un episodio de incredulidad, fue el único que dijo, vamos con Él para que muramos con Él, ¿sí? Él sabía que era el Mesías, y si el Señor quería algo, había que acompañarlo. ¿Cómo actuamos ante el pedido del Señor? Tenemos miedo y el miedo nos retrae, el miedo nos
nos cierra la boca. No estamos viviendo en un país con persecución, aunque algunas cosas ya se están viendo, ¿sí? Pero quizás es la burla o quizás es el rechazo. Y ante cualquier cosita de esa, no continúo, no tengo que predicar. Porque ese que me está burlando, un día el Señor abre sus ojos, toca su corazón y es salvo. Y al otro día va a ser un hermano en Cristo. Sí, tengo que predicar y tengo que continuar. El misionero Jim Elliot, quien en una visita a los Aucas en el Ecuador, estaban haciendo una cantidad de cosas para poder comunicarse con indígenas que no conocían el idioma ni nada, y los van a visitar y los asesinan. Tenía una frase la cual se cumplió a la perfección, porque toda esa tribu, muchos de esa tribu se convirtieron, y él dijo: no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. Sí, tenemos que tener obediencia, observación de la Escritura, oración, osadía. Y vamos al último punto. 14, 19, 20. Dice el capítulo 14, versículo 19 y 20. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, pensando que estaba muerto. Muchos creen que paró de respirar, que literalmente Pablo murió ahí. La cuestión es que se levanta y ¿qué hizo? Entró en la ciudad, no se escapó, y al otro día se fue con Bernabé para Derbe, no se volvió a su casa. Versículo 21. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El mapa. Le había pasado de todo a Pablo y a Bernabé en esta ciudad, en estas ciudades. Sin embargo, ellos volvieron. En vez de hacer lo que la mayoría haríamos, escapar, volver a casa, volvieron. Y el último punto es la obstinación, ¿sí? Palabra que en la mayoría de las veces se utiliza negativamente. También se puede utilizar positivamente. Un ejemplo, ¿sí? La obstinación significa el empeño, la insistencia por el interés de lograr un objetivo, ¿sí? Vamos al ámbito deportivo. Messi fue un obstinado en conseguir la Copa del Mundo. Desde chiquito, a los 12 años, tuvo que hacer un tratamiento, inyectarse hormonas de crecimiento. Solo dicen que lo hacía, ¿sí? Todos los días. Iba a la selección, el periodismo impresentable, el periodismo deportivo de nuestro país, que pecho frío, vende patria, traidor. Bueno, dejémoslo a un lado. Jugó los mundiales, jugó la Copa, 5 mundiales, y el último lo ganó. Por obstinado
consiguió lo que quería al fin de su carrera, ¿sí? Ahora, creo que nosotros debemos ser obstinados en predicar el Evangelio. Y es algo positivo y es lo que más quiere el Señor de nosotros, ¿sí? A toda criatura, niños, adultos, al que sea, a toda criatura. Él quiere que seamos sus herramientas. La salvación la da el Señor, pero Él quiere que seamos herramientas útiles en sus manos. ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a presentar ante el Señor? El día que nos venga a buscar, puede ser hoy, Maranata, el Señor viene, o el día que me toca partir físicamente, puede ser hoy, nadie tiene un minuto de vida comprado. Sí, no, Señor, yo fui muy bueno, religioso, iba los domingos a la iglesia, sí, fiel a mi mujer y buen compañero. Pero te pedí que prediques el Evangelio. No, pero me manejé con la verdad. Pero fue lo más importante que yo te pedí. Perdóname, Señor. Que a partir de ahora, si no lo estamos haciendo, podamos romper con esa encuesta que dice que el 2% solamente predica, o por lo menos hagámoslo nosotros, como la Iglesia Libertad. Que el 100% de los que estamos aquí, que conocimos al Señor, seamos, como nos decía Martín el domingo pasado, ganadores de almas, ¿sí? No es el don, ni el maestro, el que tiene el don, ni el maestro, ni el pastor, ni el líder. Todos estamos llamados a predicar el Evangelio. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Terminamos con la placa siguiente, haciendo un repaso, que podamos ser obedientes a toda la palabra de Dios y todos los mandamientos, que podamos amar la Biblia, ¿sí? Amar este tesoro, es el tesoro más grande que tenemos. Amemos este libro y meditemos en él cada día, ¿sí? Dediquémosle tiempo. Oración es el primer ministerio que debemos hacer. Requiere esfuerzo, muchas veces sin ganas, sin tiempo. Hagámonos el tiempo para orar, sí o sí. No podemos dejar de orar y vivir vidas de oración tan pobres. Osadía. Obstinación por ganar almas. Y ahí hice una traducción a nuestras vidas, a nuestra actualidad, una aplicación para nosotros. Y me seréis testigos en las ciudades de La Banda y Santiago del Estero capital, en todo el interior de la provincia, a lo largo de toda la Argentina y hasta lo último de la tierra. Terminamos con el mapa de toda la tierra, hasta lo último de la tierra, ¿sí? Para hacernos algunas preguntas. ¿Qué estamos haciendo de nuestra vida? ¿Estamos obedeciendo la gran comisión? Puntualmente, con nombre y apellido, ¿estás evangelizando a alguien? ¿A quién? ¿Estás discipulando a alguien? ¿A quién? Si no lo estás haciendo, es el momento de actuar. Ahora mismo. ¿Estás participando de alguna manera en alguna misión para que el Evangelio pueda llegar? Acá está lo que es
la Ventana 2040, pero muchos países que están siendo perseguidos, los cristianos, muchos lugares de el interior de Santiago, parajes muy recónditos. Tengo que formar parte de eso, ¿sí? Si no voy a apoyar a alguien que vaya, pero no puedo. La Gran Comisión es también hasta lo último de la tierra, de alguna manera apoyar a misioneros que están en Medio Oriente, en otros lados. Tengo que formar parte, orar por ellos con nombre y apellido. No puedo conformarme con venir a la reunión, ir a la actividad de jóvenes o la de niños, grupo pequeño y nada más. Tenemos que ser protagonistas porque eso quiere el Señor, ¿sí? ¿Alguna vez vinieron desde aquí, el Reino Unido, desde España algunos, hasta nuestro país, ¿sí? Y así llegó ahí a Santiago del Estero el mensaje. Podríamos hacer nosotros al revés ahora, ver de qué forma trabajar en las misiones y formar parte como protagonista, de alguna manera, yendo, orando, ofrendando, pero ser alguien activo en la Gran Comisión. Vamos a orar. Padre Celestial, cuánta gratitud tenemos por aquellas personas que nos han compartido el Evangelio. Gracias, Señor, porque en un momento tú hiciste a través de tu Santo Espíritu que hermanos de otras naciones, dejando sus culturas, sus familias, vengan a predicar a este país. Gracias, Señor, porque tenemos el regalo precioso de ser tus hijos y el privilegio absoluto de ser tus embajadores. Que podamos realmente vivir hoy, cada uno de nosotros, en obediencia a la Gran Comisión. Que podamos, Señor, tener amor por las almas, ganar almas para ti. Sabemos, Señor, que tú salvas, pero queremos ser herramientas útiles en tus manos. Y que podamos ver más allá de nuestra ciudad. Señor, formar parte de la misión y del propósito tuyo de alcanzar todo el mundo con el Evangelio. Que podamos cada uno de nosotros ser misioneros, viajando o no, pero realmente responder al llamado de tu Santo Espíritu para ganar almas para ti. Que así sea, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.